invito a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, la primera epístola de Pablo a Timoteo, y continuaremos con nuestra predicación expositiva, y en esta mañana leeremos desde el versículo 17, desde el versículo 18 al 20. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20. Primera epístola de Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bien, el título del mensaje de esta mañana es Pelear la buena batalla. Pelear la buena batalla. Y el llamado del Evangelio son, como todos sabemos, buenas noticias. Son noticias de amor, de gozo, de paz, de comunión, de el hombre con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Tal experiencia de comunión y de ese llamado, sin lugar a dudas, produjo en nuestros corazones amor, gozo, paz y comunión al saber que éramos extraviados, rebeldes, perdidos, como ovejas sin pastor. Vivíamos en tinieblas, y no solamente estábamos en tinieblas, sino que éramos tinieblas. Malgastamos nuestra vida, nuestro tiempo, llegando hasta el muladar de nuestra propia mundanalidad o de una falsa religiosidad meritoria, afanosa o legalista. Estábamos en esa condición quizás cuando llegó la verdad del Evangelio a nuestras vidas. Estábamos entre cerdos, olíamos a cerdos, incluso deseábamos comer la comida que comían los cerdos. Éramos extraviados, estábamos sin Cristo, sin el Evangelio. Esa era nuestra condición, sin Cristo. Pero bendito el día cuando la verdad del Evangelio tocó a las puertas de nuestro corazón y el Señor salió a nuestro encuentro. No que nosotros le hubiésemos buscado, sino que Él salió a nuestro encuentro y Él abrió las Escrituras en nuestros corazones para que pudiéramos conocerle. Sin lugar a dudas fue un momento de gozo. No sé si recuerdas esa experiencia en tu vida, pero personalmente para mí fue una experiencia de mucho gozo, de mucha alegría, que pudiera conocer la verdad del Evangelio de Cristo y del cuerpo de Cristo que es su iglesia. Conocer a nuestros verdaderos hermanos fue sin lugar a duda un motivo de regocijo, de amor, de gozo, paz y comunión. Y en las Escrituras encontramos innumerables ejemplos de este glorioso encuentro, de este glorioso llamado del buen pastor a sus ovejas. Cuando el buen pastor sale a buscar a sus ovejas, por ejemplo, encontramos ese llamado, ese encuentro, cuando el Espíritu Santo de Dios sale al encuentro del eunuco, por ejemplo. El eunuco no buscaba a Dios, quizás buscaba saber lo que el profeta Isaías estaba o había escrito en su libro, pero el Espíritu Santo de Dios mueve a Felipe para que salga al encuentro del eunuco. Y ese relato lo encontramos en Hechos 35, donde se nos dice que entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde el profeta Isaías, le anunció el Evangelio de Jesucristo. Esto es hermoso, queridos hermanos, porque Felipe
comienza a anunciar el evangelio de Jesucristo a partir del Antiguo Testamento, a partir del profeta Isaías. Y yendo por el camino, dice la palabra del Señor que llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. Aquí hay agua, le dice el eunuco a Felipe. ¿Qué impide entonces que yo sea bautizado? Y es hermoso porque él era gentil, él era eunuco, no era judío, pero llegó el llamado del evangelio a su vida y él responde a ese llamado. Dios abre su corazón, deposita el mensaje del evangelio en el corazón del eunuco y él responde en obediencia. Entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Y respondió el eunuco y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, dice la palabra del Señor, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y observa el resultado del llamamiento. Siguió gozoso su camino. Ese es el gozo del evangelio. Esa es la respuesta de un hombre que recibe el llamado de Cristo. Un hombre que recibe la palabra del Señor. O quizás tu vida lucía más como la del Gadareno, de ese hombre endemoniado, encarcelado, aprisionado por los demonios. En Lucas 8:38 encontramos este relato donde se nos habla cómo el evangelio de Jesucristo, predicado por el Hijo de Dios, llega a la vida de este hombre endemoniado. Y el hombre, dice la palabra del Señor, quien habían salido los demonios, le rogaba al Señor que le dejase estar con él. Ya había sido liberado de esa esclavitud, pero Jesús le pidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por todas las ciudades cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ese es el resultado de una persona que recibe el evangelio en su corazón. Lo único que puede hacer es contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor en su vida. Y así éramos nosotros. Salimos, cuando llegó el evangelio a nuestro corazón, el evangelio verdadero, quisimos publicar la verdad de este evangelio con locura. Deseamos que todos supieran y deseamos que todos entendieran la verdad de este evangelio y empezamos a publicarlo por todo lugar. Éramos como este Gadareno. O quizás tu vida era como ese ciego de nacimiento que esperaba que algún día Dios abriera los ojos espirituales de su vida. En San Juan 9:35 encontramos cuando el Señor hace esta obra de sanidad en este ciego de nacimiento y cuando él recobra la vida, el Señor, más que darle una vida, unos ojos para que pudiera ver, el Señor abre los ojos espirituales de su corazón para que pudiera conocer quién es el Hijo de Dios. Y en el versículo 35 encontramos que oyó Jesús que le habían expulsado los fariseos a este ciego y hallándole Jesús le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió el que era ciego, le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y qué hermosa esta respuesta. De este que era ciego, le dice, creo, Señor. Y le adoró. Y ese es el resultado de la obra gloriosa del evangelio. Cuando el Señor abre los ojos de nuestro entendimiento para que pudiésemos comprender las Escrituras, el resultado de esa apertura espiritual de nuestros ojos, sin lugar a duda, produce adoración a Dios.
porque comenzamos a conocerle como es realmente el Señor por medio de su palabra, y eso infunde aliento en nuestras vidas para adorarle a nuestro Dios. Sin embargo, queridos hermanos, hay otro aspecto del llamado del Evangelio. Hay otro aspecto que muchas veces se desconoce, muchas veces se pasa por alto, y es que todo verdadero creyente que ha respondido verdaderamente al llamado del Evangelio con amor, gozo, paz y comunión con Dios en Cristo, sin lugar a duda experimentará persecución, experimentará una guerra espiritual. Y esa es la otra cara de la moneda, que muchos cristianos no conocen. Se quedan y creen que el Evangelio es gozo, es comunión, es amor entre cristianos, y se olvidan de la otra parte del Evangelio, la cual Jesucristo anunció. Si a mí como maestro me hicieron esto, no penséis vosotros como siervos que no harán lo mismo. De manera que obedecer al Evangelio también tiene consecuencias. Y es que entramos en una guerra espiritual. Y esta es una triple guerra espiritual. Es una guerra contra Satanás, es una guerra contra tu propia carne y es una guerra contra el mundo. Quizás hoy estás luchando contra Satanás, quizás mañana contra el mundo y quizás después contra la carne. Siempre estarás luchando. No hay ningún momento en la vida del cristiano en que el Hijo de Dios deje de luchar. No existe otra esfera, querido hermano, donde tú puedas quizás encontrar una tierra neutral, donde tú puedas encontrar un campo donde hay una tregua o un refugio de esta guerra. No, querido hermano, no existe un corredor humanitario de una salida a este conflicto, de esta guerra espiritual. Hoy día estás luchando contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. No hay otra esfera en la vida del cristiano. Lamentablemente, gran parte de la iglesia desconoce esta realidad. Gran parte de la iglesia desconoce esta realidad de esta lucha espiritual. Salen y creen que esta lucha espiritual significa salir a reprender demonios como loco, a realizar exorcismo a sus hermanos, a atar y desatar, declarar y profetizar. Hay mucho desconocimiento respecto a esta lucha espiritual, como también hay otros pseudos cristianos que dicen no experimentar ninguna clase de conflictos. Esto se debe a que sus vidas son tan iguales al mundo, viviendo en adulterio, en fornicación, en pasiones desordenadas, mentiras, avaricias e idolatría, que es obvio que no existe ninguna clase de conflicto en quien está en el terreno del enemigo. Estos hombres y mujeres son aquellos que dicen ser cristianos, pero han formado alianza con el enemigo, amando al mundo, su propia carne, constituyéndose, por tanto, en enemigos de Dios. Claro que no tienen lucha en esta esfera, porque están en el campo del enemigo. Pablo advierte que la lucha y persecución solamente la experimentarán aquellos que han de vivir conforme al Evangelio, aquellos que han de vivir de manera piadosa en Cristo Jesús. Observa lo que le escribe Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 12. Observa lo que Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente, ¿en quién? En Cristo Jesús, padecerán persecución, de manera que solamente aquellos verdaderos cristianos que viven de manera piadosa, que viven de acuerdo al Evangelio y están en Cristo Jesús, solamente ellos experimentan esta clase
de persecución. De manera que solo estos verdaderos hijos de Dios experimentan esta lucha contra el mundo, la carne y Satanás, el diablo. Y la iglesia está bajo ese ataque. Y respecto a la oposición satánica, quisiera dar claridad a este asunto. Observa Efesios 6:12, donde se nos dice, porque no tenemos lucha, queridos hermanos. Aquí está Pablo advirtiendo a la iglesia. Efesios capítulo 6, versículo 12, observa la advertencia de Pablo a la iglesia. Efesios 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no tenemos lucha contra hombres. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, si la lucha no tiene que ver con sangre y carne, es decir, no tiene que ver con cosas visibles o tangibles, por lo tanto, las armas de nuestra milicia también deben ser del mismo carácter espiritual. Por eso que nuevamente Pablo enseña en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Querido hermano, tú tienes que luchar esta batalla no de manera carnal, sino más bien espiritual, porque tu batalla es espiritual. Por lo tanto, las armas de nuestra milicia no son golpes, no son espadas, no son pistolas, no es nada de eso, sino que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Esa es la batalla de la iglesia. Satanás, el diablo, se levanta contra el conocimiento de la palabra de Dios. Va a querer distorsionar el mensaje del evangelio a fin de que tú no conozcas al verdadero Dios y la sana doctrina. Solamente la sana doctrina produce vidas sanas. Entonces esa es la obra de Satanás. La batalla del diablo es contra el conocimiento de Dios. La batalla del diablo es contra la verdad del evangelio. Y las armas del diablo son los argumentos, la filosofía, las ideologías y todo conocimiento que se levanta contra las escrituras. Esas son las armas del diablo. Por lo tanto, aquí no importa la pulserita la pulserita de Omar, de los 7 poderes. Aquí no importa, querido hermano, una cintita roja para espantar demonios, querido hermano. Eso es brujería e idolatría. Nuestra batalla está en la mente, en el conocimiento de la palabra de Dios. Es ahí donde Satanás, el diablo, quiere levantar una ideología en tu cerebro, un conocimiento humanista que va contra la palabra de Dios para ganar tierra y territorio en tu corazón. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quiénes están en esta batalla? ¿Quiénes están en esta batalla? Solamente aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Si tú no estás viviendo de manera piadosa, si tú no estás viviendo conforme a la palabra de Dios, vas a estar en paz, vas a estar tranquilo. Todo va a andar bien en tu vida porque estás en el campo del enemigo, viviendo con el enemigo y vistiendo como el enemigo. De manera que solo aquellos que viven de manera piadosa son los que experimentan la persecución. Y la iglesia, queridos hermanos, dice la palabra de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia está para defender y sostener la verdad. Es una columna que sostiene la verdad y un baluarte que defiende la verdad. Eso es la iglesia. Defiende la verdad de su palabra.
Y me encanta esta cita, hermanos, porque Pablo nos advierte y advierte a la iglesia de Corinto respecto a la obra diabólica de Satanás, el diablo, contra la iglesia. No tenemos que ser ingenuos, queridos hermanos, que todo aquí va a estar bien. Seríamos ingenuos de pensar que estando en este lugar, exponiendo la sana doctrina, aquí todo va a estar bien. No, observa lo que Pablo aconseja a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 11. Observa cómo Satanás, el diablo, ataca a la iglesia actual, tal como lo dice Pablo a los Corintios. Capítulo 2, versículo 11 de su segunda carta, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna ¿sobre quién? Sobre nosotros, queridos hermanos. Satanás, el diablo, busca ganar ventaja en ti y en mí. Pues observa, no ignoramos sus maquinaciones, de manera que, querido hermano, observa esa frase, no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás el diablo, porque Satanás el diablo no está en un estado pasivo, sino que está maquinando cómo destruir a la iglesia. Y como hijos de Dios, nosotros debemos estar advertidos o apercibidos de cuáles son estas maquinaciones. Entonces la pregunta obvia al texto es, ¿cuáles son esas maquinaciones? ¿Cuáles son las maquinaciones de Satanás? Y observa 5 maquinaciones de Satanás, el diablo, y observa el progreso de estas maquinaciones. Porque todo parte cuando éramos incrédulos o éramos religiosos. Todo parte ahí. Ahí empieza la maquinación de Satanás, el diablo. Todo comienza ahí. Su primer ataque, entonces, el primer ataque de Satanás, el diablo, es cegar la mente de los incrédulos. Cegar la mente. Observa 2 Corintios 4, 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto. En los cuales, esto quiere decir en los incrédulos, el Dios de este siglo, que Satanás, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Así estábamos nosotros, en iglesias carismáticas, en una falsa religión, donde Satanás, el diablo, cegó nuestro entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio. Pero glorioso el día, cuando la verdad del evangelio toca nuestros corazones y resplandece la luz en nuestra vida, alumbrando las tinieblas de nuestros corazones, que nos llevó a ver nuestro pecado, porque como estábamos en oscuridad no veíamos nuestra condición putrefacta, pero cuando llega la luz, ¡wow!, vimos nuestra condición miserable y nos apartamos de nuestro pecado. Ese es el primer ataque de Satanás el diablo. El segundo ataque de Satanás el diablo es destruir la fe y la confianza en Dios. De ese incrédulo que ahora llega el mensaje del evangelio a sus vidas, a sus corazones, y cree en el Hijo de Dios, Satanás el diablo no lo va a dejar tranquilo, va a querer destruir esa fe de sus corazones. Observa a Lucas 22, 31, donde Satanás el diablo, cómo quiere obrar en la vida del apóstol Pedro. Sabemos ese relato donde el Señor Jesucristo le dice a Pedro, dice, y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Qué quiere decir eso, zarandearos? ¿Por qué Satanás, el diablo, pidió a Jesucristo la vida de Pedro para zarandear? ¿Qué quiere decir eso? ¿Le va a pegar? ¿Lo va a azotar? ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere hacer Satanás, el diablo, es destruir la fe en el corazón de Pedro. ¿Cómo sabemos eso? Por las implicaciones del texto, porque le dice el Señor Jesucristo, pero yo he rogado por ti, ¿para qué cosa? Para que tu fe no falte.
Satanás, el diablo, quiere hacer y destruir la fe del corazón de sus hijos. Por eso después Pedro, sabiendo que experimentó tal caída, sucumbió. Recordemos que negó al Señor, fue restaurado por el Señor. Por eso que Pedro después le dice a la iglesia en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, le dice a la iglesia: sean sobrios y velad, estar atentos, porque vuestro adversario, ¿quién es? No es tu hermano. El adversario no es tu hermano. No estás en guerra contra tu hermano. Tu adversario es el diablo. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y este de buscando a quien devorar no se refiere a la gente del mundo, porque ellos son de su equipo. Está buscando devorar a los hijos de Dios, devorar la fe de sus corazones, como lo hizo con Simón Pedro. Un tercer ataque de Satanás, el diablo, es a la vida interna de la iglesia. Sí, bueno, quizás nos vamos a sonrojar algunos, pero este tercer ataque a la vida interna comienza, sin lugar a duda, en la familia, en los matrimonios, porque la iglesia se conforma por matrimonios. Y Pablo ordenó a las esposas y los esposos a que no se priven en sus relaciones sexuales, en su matrimonio. El sexo no es pecado. El sexo no es pecado en el matrimonio. Fuera de este sí. Sin embargo, podemos pecar en el matrimonio a causa de la negación mutua. Observa cómo Pablo advierte sobre este asunto en 1 Corintios 7:5. Observa, este es el tercer ataque de Satanás, el diablo, a la iglesia, que es precisamente a los matrimonios. 1 Corintios 7:5, observa, que dice Pablo, yo lo tengo destacado en mi Biblia: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento, para que ocupaos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente ¿quién? Satanás, y a causa vuestra incontinencia, obviamente, pequemos. Ese es el tercer ataque de Satanás a la iglesia, a la vida interna del matrimonio. Este, sin lugar a dudas, en los comentarios de Samuel Peremillo, como también en los comentarios de John MacArthur, comentan que es el lugar donde Satanás, el diablo, tiene mayor éxito en destruir la familia. Divorcios, divisiones en la familia, adulterios y abandonos, y así la iglesia se divide fácilmente por este ataque de Satanás, el diablo. Divide tu familia y divide también, sin lugar a dudas, a la iglesia. Un cuarto ataque. Un cuarto ataque de Satanás, el diablo, a la iglesia es a través de sus líderes. Este cuarto ataque es a través de sus líderes. No hay otro a quien Satanás, el diablo, quiera más destruir dentro de la iglesia que es a los líderes de la iglesia. Tristemente, nuevamente es donde Satanás, el diablo, ha tenido mucho éxito para destruir las iglesias. Líderes tras líderes van cayendo uno tras otro, han sido destruidos por el ataque de Satanás, el diablo, y las iglesias se dividen, ya sea por pecados sexuales, por el orgullo, el materialismo, el amor al dinero o el autoritarismo de estos líderes que se olvidaron de vivir de manera piadosa conforme al Evangelio. Como resultado trágico, cuando se destruye al pastor, las ovejas se dispersan. ¿No es así lo que dice la palabra del Señor? Destruiré al pastor y las ovejas
se dispersarán. Pablo, por esa razón, exhorta a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 7, observa cómo Pablo exhorta a Timoteo respecto a la importancia de la calificación de los ancianos, a la importancia de que los ancianos, los pastores, sean calificados para cumplir la obra del ministerio. Observa lo que le dice: también es necesario que los pastores, los ancianos, tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en ¿qué cosa? El lazo del diablo. Cuando el diablo enlaza al líder, sin lugar a duda destruye a la iglesia. Entonces es el cuarto ataque de Satanás, el diablo, al liderazgo de la iglesia, a fin de destruir al cuerpo de Cristo. Y en quinto lugar y último está el ataque de Satanás, el diablo, a la iglesia a través de los falsos maestros. Aquellos que promueven un cristianismo liberal. Dios es amor, Dios tolera tu pecado, tu forma de vida, Dios no mira tu condición, Él te ama tal cual eres. Las falsas religiones en el mundo, el evangelio antropocéntrico o humanista, el evangelio de la prosperidad, el carismático y todas sus derivaciones son liderados sin lugar a duda por falsos maestros que se disfrazan como ángeles de luz. Observa 2 Corintios 11, 13, 15, observa este ataque. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. No solamente están en liderazgo, sino también dice obreros, los siervos, los que están en esas iglesias, son fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No sé si tú has escuchado a uno, mi esposa me ha mostrado un apóstol Cruchaga, algo así, pero es lo más asqueroso que pueda existir. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pablo dice: no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, así también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tienen apariencia de piedad, pero son fraudulentos. Y este es el ataque que estaba experimentando la iglesia de Éfeso. Este es el motivo por el cual Pablo deja a Timoteo en Éfeso, porque se habían introducido falsos maestros que estaban destruyendo a la iglesia. Estos eran los que estaban dañando al cuerpo de Cristo. Por esa razón, Pablo exhorta a Timoteo a que debe ser responsable tanto externamente como internamente. Solo un buen soldado de Jesucristo es aquel que puede pelear la buena batalla de la fe. Querido hermano, mira, observa cómo Pablo une buen soldado, buena batalla, mal soldado, mala batalla. De manera que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo que sea responsable de pelear la buena batalla. Observa nuestro texto, el versículo 19. En el versículo 19 encontrarás la responsabilidad de un buen soldado. Y esta responsabilidad está dada por el encargo. Versículo 18, es el encargo. Versículo 18, el encargo. Versículo 19 es el mantenerse en este encargo, la disciplina del buen soldado. Es algo interno en el soldado, quien es ordenado a mantenerse en el versículo 19, de manera que el bosquejo de estos versículos que hemos leído se divide en dos partes. La parte externa, versículo 18, de un buen soldado, que es el encargo, y la parte interna de mantenerse. Son dos responsabilidades que tú, como hijo de Dios, como buen soldado de Jesucristo, tienes, querido hermano. Tú eres el pastor de tu hogar.
Tú eres responsable de las ovejas que Dios te ha fiado en tu hogar. Y esa responsabilidad está en dos áreas de tu vida, externa e interna. Observa la responsabilidad interna, versículo 18, el encargo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Cuál es ese encargo? Bueno, es obvio, el texto lo está diciendo. Este mandamiento, te estoy encargando este mandamiento. El de que te quedes en Éfeso para que mandar a algunos que están liderando la iglesia con doctrinas extrañas. Que estos hombres están haciendo mal uso de la ley de Dios. Por lo tanto, tu responsabilidad es sacar a esos hombres del liderazgo. Ese era el encargo de Pablo a su hijo Timoteo. Y me encanta porque le dice, hijo Timoteo. Es un encargo de un padre a un hijo. Y aquí Pablo ocupa la palabra teknon, que significa hijo, pero con un término apelativo de cariño. Hijito, hijito, te encargo esto, este mandamiento. Y le encarga, y esa palabra, te encargo, para titemai, que se refiere a entregar algo de valor a otro. Y esto me encanta porque el término griego es mucho más profundo y rico, que nos da a entender lo que está haciendo Pablo con Timoteo. Te encargo algo. Es como este término griego se emplea para referirse a alguien que va a llevar un depósito de mucho valor, por ejemplo, un tesoro a un banco. Y Pablo está entregando esto al joven Timoteo. Te encargo esto para que lo lleves y lo preserves. Esto es lo que te estoy encargando. Y observa que Pablo es muy enfático con este encargo con Timoteo. No busques precisamente esta referencia, pero anótala al margen, 1 Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios. 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, el encargo. Segunda de Timoteo 1:14, guarda el buen depósito. Segundo de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios. ¿Te das cuenta que Pablo es enfático respecto a este mandato, a este mandamiento en la vida de Timoteo, de este encargo? Y la pregunta que surge ahora en nosotros, ¿cuál era ese buen depósito de tanto valor que Pablo había entregado a Timoteo, el cual debía cuidar, guardar y preservar? ¿Cuál era ese encargo? Y esto es hermoso. Lo que Pablo le está encomendando a Timoteo es que guarde el buen depósito del glorioso evangelio de Jesucristo. Y si tú no entiendes lo que está sucediendo aquí, querido hermano, es que el apóstol Pablo enseña en Gálatas 1:11, acompáñame por favor a Gálatas 1:11, y te darás cuenta de lo que Pablo le está entregando a Timoteo. Observa Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Observa lo que es el buen depósito, este encargo. Observa Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, iglesia, os hago saber esto, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí, ¿de qué? De hombre alguno. De manera, lo que está diciendo aquí Pablo es que a mí nadie me enseñó el evangelio. A mí no vino un hombre y me declaró el evangelio. No hubo carne ni sangre que me enseñara el evangelio. Yo no lo recibí de hombre alguno. Pablo está diciendo, sino que lo recibí, ¿por qué? Por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Pablo recibe el evangelio a los gentiles, el misterio que estaba oculto, le es revelado por el Señor Jesucristo a Pablo. Ese es
la perla del gran precio, el gran valor. Este es el encargo, este es el tesoro que encomienda Pablo a Timoteo. Pablo lo recibe de Jesucristo y Pablo dice: Timoteo, yo he peleado la buena batalla, Timoteo. He guardado la fe. Cuando dice guardado la fe, he guardado las escrituras, he preservado la palabra de manera pura e intacta, tal cual como yo la recibí. Y esto ahora yo te estoy encargando a ti, para que tú enseñes a otros de manera fiel. Ese es el propósito de este encargo, la reduplicación del Evangelio. Observa 2 Timoteo 2:2. Esto da mucho sentido al encargo. Observa este encargo. Jesús entregó el misterio del Evangelio a Pablo. Pablo lo entrega de manera pura al buen depósito de Timoteo. Y Timoteo debía preservar este Evangelio de los falsos maestros y entregarlo ¿a quién? A hombres fieles. 2 Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, ¿qué cosa? Fieles. ¿Fieles a quién? ¿A sus esposas? Fieles al Señor. Fieles a su palabra. Para que preserven el mensaje del Evangelio. No buscando agradar a los hombres, porque si el líder busca agradar a los oyentes, sin lugar a duda va a concesionar la verdad. Sin lugar a duda va a concesionar la verdad. Pero el verdadero líder fiel no busca agradar a los hombres, no busca agradar a la audiencia, no busca hacer números en la congregación, busca hombres fieles. Busca formar hombres fieles para que estos enseñen a otros. La reduplicación, 4 generaciones. Por esa razón, querido joven, no sé si te das cuenta de tu responsabilidad. ¿Eres un hombre fiel al cual se te pueda entregar este tesoro? ¿Lo vas a preservar de manera fiel? ¿Lo vas a guardar como un buen depósito y vas a vivir y morir por él? Porque eso es lo que estamos buscando. Quizás estamos en esta generación a la cual debemos entregar este testimonio a jóvenes fieles a la palabra de Dios. Pero examina tu vida. Si hay concesiones en tu vida, si hay concesiones en tus ojos, observa las concesiones que haces en tu vida, los lunes, los martes, los miércoles. ¿Cómo concesionan la verdad de la palabra de Dios? Porque se buscan hombres fieles, un buen soldado para que pelee la buena batalla. Eso es lo que Pablo está buscando. Que Timoteo milite la buena milicia. Observa el versículo 18. Timoteo, milites por ella la buena milicia. Así como ellos fueron fieles a preservar el Evangelio, nosotros como iglesia somos llamados también a ser columna y baluarte de la verdad y preservar, defender la verdad. No solamente defenderla, sino también vivirla. Pero la pregunta es ahora, ¿cómo? Esto me encanta, hermano. Yo cuando estudiaba esta palabra, yo lo disfrutaba, hermano. La pregunta es, ¿cómo se puede preservar la pureza del glorioso evangelio? Esa es la gran pregunta. Porque Jesús deposita el glorioso evangelio en la vida de Pablo, y Pablo está depositando el glorioso evangelio en la vida de Timoteo, pero la pregunta es, ¿cómo se preserva algo tan puro como el evangelio? ¿En qué lugar se puede guardar algo tan puro y santo como el evangelio a fin de que éste no sea corrompido? ¿Te has preguntado eso? Bueno, el texto nos da la respuesta y esta es la segunda responsabilidad, la responsabilidad del soldado, que debe manteniendo la fe y ¿qué cosa? Y la buena conciencia. Y esto tiene relación con el versículo 5. El versículo 5, queridos hermanos, es el versículo clave para entender toda esta epístola. Mira, acompáñame al versículo 5, por favor.
El versículo 5 es el versículo clave de esta epístola. Y me encanta ese versículo 5 porque ese versículo da claridad. Solamente una buena conciencia tiene como resultado vidas puras. Vuelvo a decir, una buena conciencia tiene como resultado vidas puras. Por lo tanto, si tú estás viviendo de manera desordenada, de manera impía y no pura, es porque tu conciencia está cauterizada. Tu conciencia está corrompida. Solamente una buena conciencia tiene como resultado vidas puras. La vida pura solamente puede surgir ¿de dónde? De un corazón limpio. Observa el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento, Timoteo, es el amor nacido ¿de dónde? De corazón limpio. Y de buena conciencia nuevamente. ¿Y de qué? De una fe no fingida. Y tristemente, queridos hermanos, esa fe fingida es que es uno que viene aquí y que te dice, hola hermano, y se dice ser llamado hermano, pero tú ves su vida y es totalmente opuesta al evangelio. Esa es una fe fingida. No digas que eres hermano, por favor, porque traes condenación sobre tu vida. Lo que debes es arrepentirte de tu pecado y volver a Cristo para que Él haga en tu corazón un corazón limpio. Si el corazón es sucio, tu amor será sucio hacia tus hermanos. Tu amor será sucio hacia tu cónyuge. Si la conciencia es mala, tu amor será malo. Tu vida no será pura. Si la fe es fingida, tu amor es puro fingimiento. Por eso es la importancia de por qué Timoteo debía mantenerse con un corazón limpio, con una buena conciencia, con una fe no fingida, a fin de preservar el glorioso evangelio de manera pura. ¡Wow! ¡Qué hermoso mensaje! ¡Qué hermosa enseñanza! Tal como lo comenta Samuel Peremillo, no se puede separar la enseñanza del comportamiento. No se puede separar la enseñanza, enseñar del comportamiento. Tanto los falsos maestros como los falsos hermanos o los obreros fraudulentos quieren enseñar a otros a partir de sus vidas impías. Eso es una realidad en la iglesia. Vienen con su teología, su mala teología y quieren dar una cátedra de escatología, pero tú miras su vida y tristemente es una fe fingida, un corazón no puro, una conciencia reprobada. Se resume lo que tú debes hacer como buen soldado de Jesucristo en una sola palabra. Todo se resume en una sola palabra: santidad. Busca la santidad. Busca apartarte del mundo. Busca tener un corazón puro. Joven, busca tener un corazón puro, una conciencia limpia. No des lugar a Satanás, el diablo, en tu mente, proveyendo cosas a tu mente. Limpia tu corazón. Y la Escritura te enseña cómo tienes que hacerlo, querido joven, querida señorita. La Escritura te enseña cómo hacerlo. Esto no es como que yo no sé cómo lo hago, pero sí te lo enseña claramente con cómo limpiará el joven su camino, cómo limpiará el joven su corazón. Con guardar su palabra. Medita en ella. Ora la palabra. Léela. Ámala. Sé fiel a ella. ¿No te das cuenta que tú eres la siguiente generación de ese hombre fiel que va a transmitir el glorioso evangelio? Pero si quieres que esto sea, este evangelio sea puro, tal como lo recibimos de Cristo, como lo recibimos de Pablo, como lo recibimos de Timoteo y como lo recibimos de todos esos hombres fieles que murieron por causa de Cristo, tú tienes que ser fiel. Fiel a la palabra del Señor, vivir en santidad. De manera que todo verdadero cristiano es gobernado por las Escrituras. Y mira la tragedia. Pablo pone aquí la tragedia con una ilustración, un naufragio. Pero no es cualquier naufragio, sino que Pablo
pone aquí un barco que se precipita al naufragio, un barco que va a la deriva sin timón. Ese es el hombre que abandona la palabra de Dios. El timón de tu barco es la palabra de Dios. Cuando tú quieres empezar a vivir la vida a tu manera, vas a naufragar. Pablo lo está diciendo en nuestro texto. Los que abandonaron la buena conciencia, los que abandonaron el mantener una fe no fingida, ellos desecharon esto. No, qué tanta escritura, qué tanta palabra, qué tanto estudiar. Yo recuerdo cuando a un compañero le decía, ¿qué tanto estáis estudiando griego? ¿Te va a ir a Grecia? Le decían. Se burlaban quizás de él, pero él quería ser fiel a la palabra del Señor. Él no quería naufragar en su vida. Él sostuvo el timón en su vida, con el cual gobernaba la nave que es tu vida. Y esa es la palabra de Dios. Gobierna tu vida por medio de la palabra. No por lo que tú pienses, no por lo que tú creas, no por lo que tú quieras. Es por lo que quiere el Señor. ¿Le agrada esto al Señor? ¿Lo haría el Señor? ¿Esto lo aprueba? ¿Estas conductas las aprueba el Señor? Eso es no soltar el timón y no ir a la deriva. Para que cuando un día tú termines tu carrera y llegues al puerto seguro, el Señor te va a decir sin lugar a duda, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y en estos últimos días compartía con el liderazgo una triste noticia. Un gran hombre de Dios, un gran teólogo, cayó en adulterio. Quedó descalificado para el ministerio. Y él escribe una carta pidiendo perdón a su iglesia, diciéndole que ya no puede ejercer como pastor. Y solamente implora el perdón de su esposa y el de su iglesia. Y este hombre dice unas palabras tan solemnes. Y dice, yo sé que cuando llegue al cielo no voy a oír esto. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, porque yo he sido infiel. Yo no fui un hombre fiel a la palabra de Dios. Yo sé que el Señor no va a pronunciar eso sobre mí, pero quizás me reciba como una oveja extraviada, no desechada, sino extraviada. ¿Te das cuenta la importancia de preservar el glorioso evangelio de manera pura? Porque Satanás quiere destruir esta iglesia, como lo ha hecho a lo largo de la historia. Ora por tus líderes. Ora por los matrimonios. Ora por la siguiente generación, para que sean fieles a Dios y en exponer la sana doctrina desde este púlpito. Te invito a que oremos al Señor.